Bueno, todos sabemos lo que es una herencia. Hay varios tipos de herencias. Nosotros heredamos biológicamente muchas características de nuestros padres, color de la piel, color de los ojos. Pero estamos hablando de una herencia, de la herencia de propiedades, de bendiciones, de la herencia familiar. Y a veces nos causa curiosidad saber cómo ocurren ciertas familias. Nosotros vivimos en una democracia, bueno, algo parecido, pero no tenemos todo el conocimiento de lo que es vivir en una monarquía. O sea, hay algunas monarquías, entonces vemos la línea de sucesión al trono. Vemos que el primer sucesor se le llama príncipe, a otro que también es hijo del mismo rey, pero no está en la línea siguiente, se le llama duque, y así se van organizando, y es un poco complejo pues ver todas estas líneas de sucesión. Nosotros, bueno, los creyentes, estamos en una familia muy especial que también tiene una herencia. Entonces, para nosotros es importante entender en qué lugar estamos dentro de ese orden para acceder a una herencia. Entonces, vamos a Génesis 25. Ahí vamos a ver cómo se organiza y cómo está diseñada la herencia. Una herencia más que de cosas materiales, una herencia de bendición, una herencia bendita. Entonces vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Señor, te damos gracias por tu misericordia. De una manera pues increíble, tú nos has incorporado a tu familia, a la familia que tiene a Dios por Padre, a la simiente espiritual de Abraham, y somos parte de esa familia, los creyentes, y estamos en espera de recibir una herencia. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a entender nuestro lugar, nuestro papel, y a buscar, a vivir por esa herencia, esperándola y recibiéndola, porque viene de nuestro Padre Celestial, por los medios que Él ha designado para esto. Ayúdanos, Padre, ayuda a tu iglesia, manténnos unidos, manténnos a salvo, y que podamos ser edificados por tu palabra. Pedimos todo en el nombre de Cristo, y que sea para tu gloria. Amén. Después de que murió su esposa Sara, Abraham envió a su siervo más fiel a buscar una esposa para su hijo Isaac, entre su parentela que vivía en Harán, a una distancia considerable. Su único heredero, Isaac, no debía casarse con una mujer de Canaán, en la tierra en que vivían. Su descendencia debía formar una nación a la que se daría esa tierra. Tenía que ser una nación santa, apartada de la contaminación que había en el mundo por causa del pecado. Todos se habían desviado y se habían vuelto idólatras, y eran descendientes de Cam, destinados a la destrucción. Su familia era descendiente de Sem y tenían conocimiento de Dios. El siervo fue guiado por la providencia hacia Rebeca, hija de un sobrino de Abraham,
y halló en ella las cualidades de una mujer virtuosa, las que debía tener la futura esposa de Isaac. Le explicó a ella y a su familia el motivo de su viaje, y ella decidió aceptar el compromiso y se fue con el siervo de Abraham a Canaán, donde se encontró con Isaac y se casaron. Así se dio un paso firme para la continuación del pacto de Dios con Abraham en las siguientes generaciones. Había sido una elección acertada porque fue guiada por la providencia de Dios. Se casaron e Isaac amó a su esposa Rebeca. Tenemos otros descendientes de Abraham en los versículos 1 a 6. Dice esta porción de la Escritura: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual dio a luz a Simram, Yoxán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y Yoxán engendró a Seba y Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leomim. Hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida, Elda. Todos esos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Abraham tenía 140 años cuando Isaac se casó con Rebeca. Todavía viviría 35 años más. Ya no se dice mucho de su vida, no se habla de más pruebas o de apariciones divinas. Lo que se menciona es que tomó otra mujer y tuvo con ella 6 hijos. El nombre de Abraham significa padre de multitudes, y esto se hizo realidad de varias maneras. Dios le había prometido que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas y como la arena del mar. Y estos otros descendientes son una parte del cumplimiento de esa promesa. Muchas naciones descendieron de él. Algunos de los nombres de estos hijos se mencionan posteriormente en la historia bíblica. Formaron otras naciones que a menudo se opusieron a la nación santa. Por ejemplo, tenemos a Madián. La herencia de Abraham era para Isaac, el hijo de la promesa, su único, como le había dicho Dios cuando le pidió que lo ofreciera en holocausto. Y su único es en ese sentido, el único heredero. La herencia más importante y más valiosa era la herencia de la bendición. No heredaría el hijo de la esclava Agar junto con el hijo de Sara, la libre. Tampoco heredarían junto con él los hijos de Setura, que es nombrada como concubina igual que Agar. Algunos eruditos piensan que la tomó como concubina antes de la muerte de Sara. El relato de Génesis no se presenta en un orden estrictamente cronológico. Aunque todos eran sus hijos biológicos, solo uno era el hijo de la promesa. Abraham dio todo lo que tenía a Isaac. Esto se refiere a la promesa de poseer la tierra de Canaán y el pacto que Dios había prometido hacer con Isaac y con sus descendientes. Habíamos visto en Génesis 17 y 19, le dice: respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac,
y confirmaré con él mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. El siervo Eliezer dijo a la familia de Rebeca que su amo lo había dado todo a su hijo. Se refería a esto mismo. La nación que formaría con Rebeca heredaría la tierra y heredaría el pacto. Ahí en Génesis 24, 26, está dice Eliezer: y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Pues dio una parte a sus demás hijos, incluyendo a Ismael. Evidentemente, estos dones fueron bienes materiales: ganado, oro, plata, suficiente para que fueran considerados importantes y poderosos en el mundo. Pero los envió lejos, hacia el oriente, para asegurarse de que no hubiera una disputa acerca de la herencia que recibió Isaac, ni por el territorio, ni por la bendición. Tampoco quería que fueran una molestia o una carga para la nueva familia del pacto. Dice que hizo esto mientras vivía. De otro modo, tal vez no se haría o no se haría como se debía. Esos hijos fueron bendecidos por Dios, pero solamente con las bendiciones de este mundo que son comunes a otros muchos. Pero las bendiciones del pacto son únicamente para los hijos de la promesa. Por esa razón, son separados del resto del mundo. Los hijos espirituales de Abraham, la iglesia, los nacidos de lo alto por la fe, son herederos de todo. Son hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, como dice la epístola de los Romanos. Igual que para Isaac, toda la riqueza de la casa del Padre es nuestra. Y por eso debemos separarnos del mundo como sus hijos herederos. Pero Isaac no solo representó al hijo, también él es una figura de nuestro llamado al cielo. La tierra de Canaán representa nuestra ciudadanía celestial. Isaac nunca salió de la tierra que heredaría. Así nosotros nunca perderemos nuestra herencia y nunca debemos salir de la tierra de bendición para ir a mezclarnos con el mundo. Tenemos la muerte y la sepultura de Abraham en los versículos 7 a 11. Y dice: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre. Heredad que compró Abraham a los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Abraham salió de la tierra de Harán para ir a la tierra de Canaán.
a los 75 años. 100 años vivió como peregrino en esa tierra, pero finalmente, como todos sus antepasados y como sus descendientes, murió. La muerte no era algo que temer, sino es algo que esperar al final de la vida. Murió anciano y en paz, satisfecho de haber vivido aquí y anhelando llegar al lugar hacia el que había peregrinado 100 años, a su verdadera patria. Como Dios le había dicho en Génesis 15:15, tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Así que fue unido a su pueblo. Su cuerpo regresó al polvo de la tierra, pero su alma se unió a los que eran de su pueblo. La muerte nos une a nuestro pueblo. Aquellos que son nuestro pueblo durante la vida serán nuestro pueblo en la eternidad, sean el pueblo de Dios o los hijos de este mundo. Son el pueblo al cual la muerte nos unirá para siempre. Y solo hay dos pueblos, los descendientes de la mujer y los descendientes de la serpiente. Entre los dos hay enemistad en este mundo y seremos unidos a uno de estos dos pueblos por toda la eternidad. Cuando murió, lo sepultaron sus hijos Isaac e Ismael. Aunque durante su vida se distanciaron, estuvieron juntos en esos momentos. Los sepultaron en el lugar que Abraham había comprado para sepultar a su esposa Sara, su única propiedad en este mundo. Abraham no tenía nada que no hubiera recibido de la gracia de Dios. Nada era porque lo mereciera, pero él trabajaba junto con Dios y así no recibió la gracia de Dios en vano. Pues termina así el relato de la vida de Abraham. Y Moisés comienza a narrar la vida de Isaac porque era el heredero, porque el foco de la historia de Génesis es el hilo que lleva a la continuación de esa heredad, de la promesa a través de las generaciones que se irían señalando, que irían apuntando hacia el Redentor que Dios prometió desde el principio. Tenemos los descendientes de Ismael e Isaac, los versículos 12 a 18. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Abdel, Nibsam, Misma, Duma, Masa, Agar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu de Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está frente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Estos son los descendientes. Es una frase que indica una nueva etapa, un nuevo tema
Y ahora comienza la historia de Isaac. Aunque se menciona a Ismael, se hace de una manera muy breve. Pues la bendición no terminó con la muerte de Abraham. Ismael también era hijo de Abraham y había algunas promesas respecto a él dadas a Agar y al propio Abraham. Y aquí vemos el cumplimiento. Tuvo 12 hijos a los que se llama príncipes y fueron cabeza de naciones o de tribus muy poderosas y fueron muy numerosos. El engrandecimiento de estos pueblos es el resultado de la oración de Abraham por su hijo, que en ese momento era el único y era el primogénito, cuando supo que tendría a Isaac con su esposa Sara. Y dijo a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Vivió 137 años, que son muchos. Y Ismael fue bendecido con bienes materiales por ser descendiente directo de Abraham. Murió y también fue unido a su pueblo, que no es el mismo pueblo al que fue unido Abraham. Ismael y sus hijos ocuparon un territorio muy vasto, dice que murió en presencia de sus hermanos. En los versículos 19 a 21 son los descendientes de Isaac, dice, y estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. En este matrimonio de Isaac, vemos que se presentó la misma situación que el que hubo en el de Abraham y Sara. Rebeca era estéril. Y más adelante se nos dice que pasaron 20 años hasta el nacimiento de sus hijos. Pero ellos no buscaron un método carnal, un método humano para resolver el problema como lo había hecho Abraham. Eran personas de oración y la solución vino de Dios por medio de la oración. Aunque el cumplimiento de la promesa de Dios es siempre cierto, sin embargo, a menudo se retrasa y parece oponerse y hasta estar en contradicción en la providencia. Pero eso es para que la fe de los creyentes sea probada y se fortalezca. Isaac oró por su esposa. Tenía la promesa y con esa base oró para que la promesa se cumpliera. Los hombres deben orar siempre y no desmayar. Orar sin cesar y llamar hasta que la puerta se abra. Fue una oración persistente, casi 20 años orando y confiando. Dice que Dios oyó la oración, lo aceptó y concibió Rebeca. En los versículos 22 y 23, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo,
y el mayor servirá al menor. En los siguientes meses, Rebeca notó que algo anormal pasaba dentro de ella. La palabra usada significa partir en pedazos. Algo se quebraba y la oprimía. Luchaban también se ha traducido como se combatían. Era tan fuerte la conmoción que sentía que pensaba que ella iba a morir antes de que naciera o que moriría su hijo. Todavía en ese momento no sabía que eran dos. Esa lucha desde el vientre representa la lucha entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Esta lucha se ha librado en el mundo desde que se declaró la enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Siguió con Caín y Abel. Ismael perseguía a Isaac. Siguió por toda la historia de naciones que atacaban a Israel. Y siguió después con el mayor encono contra Cristo, que según sus propias palabras, vino a echar fuego en la tierra. No vino a traer paz, sino disensión. Ese conflicto se da también en el corazón de los creyentes. Apenas una persona nace de nuevo, se desata el conflicto entre la carne y el espíritu. Es un duro y largo combate que no debe desanimarnos. Es mejor tener una dura lucha contra el pecado que dejarse vencer por él. Sara no sabía lo que pasaba y fue a consultar a Dios. No se nos dice de qué manera lo hizo. Abraham era profeta y vivió hasta que los hijos de Isaac tenían 15 años, porque dice que vivió 175 años. Así que pudo ser por medio de él. Pero como haya sido, hubo una respuesta. Y supo que dentro llevaba no solamente 2 hijos, sino 2 naciones. Eran 2 hijos que eran muy diferentes, naciones que serían opuestas, por lo que se iban a enfrentar para sacar adelante sus propios intereses. El mayor serviría al menor, lo que no era normal ni de acuerdo a la cultura, a las tradiciones de esa época. El primogénito tenía un lugar de privilegio en la familia. Recibía la jefatura de la familia y una porción doble de la herencia. Pero aquí Dios había invertido ese orden. El menor de los gemelos sería el más fuerte y dominaría al otro. Eso se cumplió en la historia. Edom estuvo sometido por largo tiempo a la casa de David. Más importante era el hecho de que el hijo menor sería por el que continuaría la línea mesiánica. Sería el heredero de la bendición. En cierto sentido, se puede decir, era el heredero del trono. Pablo usa este episodio para explicar la elección.
Lo primero que tenemos que recordar es que Dios es soberano. No depende de nada ni de nadie. No está obligado con nadie, ni le debe nada a nadie. Todo lo que sucede es para que Él lleve a cabo su decreto eterno. Lo planeó todo y así va a ocurrir necesariamente. Nadie puede oponerse a su voluntad. En Daniel 4:35 podemos leer que dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nada ocurre por casualidad, ni nada está fuera de su control. Si algo sucede, es porque así lo decretó, así lo planeó y sirve para sus fines. Y el fin último es su gloria. Todo lo hizo para Él y es de Él. Nada importa ni nada tiene valor comparado con Él. Aquí eligió al menor, pero no es la primera vez que lo hace, ni la última. Lo hace libremente según el puro afecto de su voluntad. Elige por pura gracia. Caín era el primogénito, pero no fue elegido. De Noé se dice que halló gracia ante los ojos de Jehová entre toda su generación. Ismael fue el primogénito de Abraham, pero Dios no lo eligió a él. Esa decisión no dependió en nada de los hijos de Isaac, ni de sus acciones, ni de sus decisiones, como explica Pablo en Romanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 9, de los versículos 10 a 13, dice: y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. La elección depende únicamente de Dios, y nada influye el hombre, ni su apariencia, edad, inteligencia, raza, edad o sexo. Tampoco es que Dios previera o supiera lo que iba a pasar en el futuro y por eso hizo determinada elección. Como se verá más adelante, ninguno de los dos merecía ser escogido. No fue porque Jacob era bueno y Esaú malo. Ninguno era bueno. No hay justo ni aún uno. Fue una gracia, un don no merecido. Escogió a Jacob y no a Esaú, porque así quiso hacerlo. Y lo hizo antes de su nacimiento, antes de que hicieran cualquier cosa. No fue por obras, sino por el que llama. Así es con todos los elegidos para ser parte de su pueblo.
a los que ha escogido de entre toda la humanidad para adoptarlos como hijos y hacerlos herederos de todas las riquezas que ya ha dado a su Hijo Jesucristo. Los eligió antes de que nacieran, igual que a Jacob. Los eligió antes de que creara el universo. Nadie puede jactarse de nada. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La enseñanza para nosotros es que si somos salvos, no es por nuestras obras. Muchos en el mundo viven confundidos en cuanto a lo que Dios requiere para su salvación y nunca podrán estar tranquilos porque siempre está la duda de si ya hicieron suficiente. Siempre podrían hacer más. La palabra de Dios revela que no requiere nada del hombre. No se trata de hacer suficientes obras para impresionar a Dios. Tampoco se trata de dejar de hacer ciertas cosas consideradas malas. Lo que Dios requiere es creer la promesa que ha hecho. La promesa de que enviaría a un redentor descendiente de la mujer, de Set, de Noé, de Sem, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, porque sería ese descendiente rey, descendiente del trono, un heredero que va por una línea muy especial. La genealogía completa está detallada en los evangelios hasta llegar a esa simiente prometida que es Cristo. En ese descendiente creyeron todos los que fueron salvos desde Adán, pasando por todos los que nombramos y todos los que creyeron en Cristo y en su obra de redención en la cruz, aplastando la cabeza de la serpiente, derrotando al pecado y librándonos del pecado. Los que creyeron en Cristo recibieron la gracia de la salvación. Nuevamente, gracia es un don o un regalo no merecido. Los que creyeron no solamente de una manera intelectual, sino de todo corazón. Los que creyeron verdaderamente recibieron el don del arrepentimiento, fueron regenerados, estando muertos espiritualmente, recibieron vida, una vida eterna, y entonces fueron capacitados para hacer buenas obras, no para salvarse, sino como una consecuencia de haber sido salvados. Dice la carta a los Efesios, capítulo 2, en el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y los versículos 8 a 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. Muchos tropiezan ante la doctrina de la elección diciendo que Dios es injusto porque eligió a unos y no a otros. Pablo lo contesta muy claramente en su carta a los romanos. Pero solamente diremos que no hay injusticia en Dios. En una ocasión le dijeron a Spurgeon: no puedo entender por qué Dios diría que aborrecía a Esaú. Eso, contestó, no es lo que se me hace difícil, señora. Tenía que ser una señora la que preguntara. Mi problema es entender cómo Dios podía amar a Jacob, el engañador. Dicen los versículos 24 a 26. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Dios estaba probando a Isaac de la misma manera que había probado a Abraham. Después de muchos años de infertilidad, sería evidente la mano de Dios interviniendo para que llegara la descendencia de Isaac. El hecho que la oración no sea contestada inmediatamente, rápidamente, o que no sea contestada de la manera en que esperamos, no indica que no haya sido contestada o que no será contestada. A veces una vida de oración es contestada solo después de la muerte de la persona que oraba. Cuando llegó el tiempo del nacimiento, efectivamente eran 2 niños los que nacieron, muy diferentes físicamente. El primero en salir está traducido rubio, pero era rojizo, y ese término rojo está relacionado con la palabra del polvo, del color del polvo, de lo que Dios creó al hombre. El juego de palabras continúa en el versículo 30, donde el guiso rojo se vincula con el nombre de Edom, de donde viene la nación que surgiría de Esaú. Dice que era muy velludo, así como una pelliza. Una pelliza es un abrigo, un vestido de piel muy fina. O sea, era muy, muy, muy velludo. Y suena muy similar al término Seir, que es el primer nombre de Edom. Al salir el segundo, de una manera extraña y haciendo visible la lucha que había en el vientre materno, su mano estaba trabada al calcañar de Esaú, como queriendo jalarlo para que no saliera primero y que él fuera el primero en salir. El nombre Jacob está relacionado con talón, con la palabra talón, y por esa razón le pusieron como nombre Jacob, que
evolucionó en suplantador o usurpador, que tienen la misma raíz, esas palabras. Jacob perseguía la primogenitura y la bendición desde el principio. Buscaba conseguirlas y, si era posible, evitar que las tuviera su hermano. Finalmente lo consiguió. Al paso del tiempo, él se quedó con la bendición, haciéndose pasar, suplantando a su hermano. Tenemos finalmente que Esaú vende su primogenitura. De los versículos 27 y 28 dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habita en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Los dos no solamente eran diferentes físicamente, eran también muy diferentes en su forma de ser y por lo tanto en su forma de vida. Esaú era un extraordinario cazador, se disfrutaba de la vida campestre, le gustaba la aventura, le gustaba estar lejos de casa, era como Nimrod o como Ismael. En cambio, Jacob era tranquilo, le gustaba estar en las tiendas, dice. Prefería la soledad y la calma a ocupaciones ruidosas. Él era pastor, se dedicaba a eso. Le gustaba ese oficio, tranquilo y seguro. Y ese era el más adecuado para la vida que llevaba su familia. Esaú podía representar al incrédulo. El cazador recorre la naturaleza en busca de su presa. Está inquieto, sin ningún tipo de paz, hasta que encuentra lo que busca. La palabra cazador está ligada al carácter rebelde. Del otro único que se dice que fue cazador es precisamente Nimrod, poderoso cazador. Jacob sería un hombre que busca la paz, la tranquilidad y huye de los problemas. Isaac era muy parecido a Jacob. Era una persona tranquila y pacífica. Él también iba al monte, pero para meditar y para orar. No iba para cazar. Es posible que su hijo Isaac fuera todo lo que él no era y se identificó con él. Los caracteres opuestos se atraen y los iguales chocan. Entonces él amaba a su hijo más activo. Esaú sabía cómo complacerlo y le llevaba con frecuencia animales que cazaba. Rebeca se identificó con Jacob y lo amaba más que a Esaú. Y cuando hay favoritismo hacia alguno de los hijos en algún matrimonio, pues surgen irremediablemente problemas. Pero parece que Rebeca tenía en mente lo que Dios le había dicho. Dicen los versículos 29 a 34, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día
tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Al paso del tiempo, Jacob se dio cuenta de que Esaú no valoraba mucho los privilegios que correspondían al primogénito. A pesar de que Dios había prometido esos privilegios para el hermano menor, Esaú los consideraba suyos por derecho, y al parecer su padre Isaac pensaba lo mismo. Los sabía, creía que eran de él, pensaba tener ese derecho, pero él no los valoraba. Era un derecho que finalmente vino por la providencia de Dios, pues el primero en salir del vientre pudo haber sido el otro. Jacob consideraba que esos derechos, esos privilegios le correspondían a él porque Dios lo había dicho, por la promesa hecha a su madre. Y entonces él buscó la manera de obtenerlos. Y tenemos esa situación que hemos visto. Está la promesa, pero la promesa parece que no va a ser alcanzada o parece que tarda. Tenía esa promesa divina de que él recibiría la bendición, pero finalmente había incredulidad en él. Y entonces él decidió ayudar a Dios a que se cumpliera la promesa que Dios había dado. Así como en un momento dado, Agar y Sara hicieron por medio de Agar para que Abraham tuviera un hijo que se retardaba. Tenía un buen deseo y puso sus ojos en las bendiciones espirituales. Deseaba los mejores dones, mientras Esaú no tenía el menor interés. Por supuesto que Jacob se aprovechó de la necesidad de su hermano. Si tu hermano se acerca, te pide de comer, pues dale. Pero él usó esta situación para sacar ventaja y no puede ser justificado. Hizo uso de la astucia que lo caracterizó después y usó un método totalmente carnal. Eligió el momento exacto para hacer su propuesta. Y habiendo hecho el trato, lo aseguró mediante un juramento para dejar a Esaú sin posibilidad de rectificar. Mientras Esaú vagaba por el campo, Jacob estaba preparando un guiso de lentejas y se presentó la oportunidad. Posiblemente fue un plan que dio Jacob y estuvo esperando pacientemente con toda la intención de tenderle una trampa a su hermano. Aprovechó la oportunidad en cuanto se presentó y no la dejó escapar. Esaú volvía del campo, hambriento, exhausto. Probablemente en esa ocasión
no había conseguido cazar nada. Llegó al lugar, al campamento, olió y vio lo que Jacob estaba cocinando y le pidió que le diera. Una traducción literal sería: déjame tragar algo de ese guisado rojo, de esos rojizos que está allí. Parecía de su propio color y por eso se llama Edom. Jacob respondió inmediatamente. Esa rápida respuesta de Jacob nos deja ver que estaba esperando el momento para arrebatarle la primogenitura. A él, a su hermano, no necesitaba engañarlo como lo haría después con su padre para obtener la bendición. No parecía que estuviera tan cansado como para no poder esperar un poco y pedir a un siervo que le preparara algo. En la casa, pues ahora de Isaac, nadie llegaría al extremo de pasar hambre. Había abundancia de todo, había riqueza, había abundancia de comida. Pero en aquel momento no había nada preparado para comer, excepto el potaje o guiso que Jacob había cocinado. Y Esaú quiso una satisfacción instantánea, inmediata, como la satisfacción que ofrece el pecado. Véndeme en este día tu primogenitura, le dijo Jacob. En esta familia en particular, la primogenitura significaba que el que tuviera ese derecho estaba en la línea de descendencia que conducía hasta el Redentor. Pero para Esaú eso no tenía ningún valor. También el primogénito era el sacerdote de la familia. Esto fue así hasta que la tribu de Leví fue apartada, tomando el lugar de los primogénitos de Israel para este oficio y para esta labor. Y él no quería ser el sacerdote de la familia con toda la responsabilidad que requería. Pensó que si él iba a morir, era un precio muy bajo a cambio de una rica comida, cuando en realidad ese plato de lentejas ha sido la comida más cara que alguien haya comprado, con excepción del fruto prohibido. Pagó con su primogenitura y lo lamentó cuando ya era demasiado tarde. El escritor de Hebreos lo llama profano por este hecho. En Hebreos 12, versículos 16 y 17, dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Profano significa, es algo que no es sagrado, ni para usos sagrados. También significa alguien que es libertino o dado a las cosas del mundo. Esaú no era un hombre de fe, sino un hombre de mundo. Por eso menospreció las bendiciones de Dios, porque para él era más importante satisfacer su apetito en ese momento que esperar por lo que era solamente una promesa. Seguramente Esaú estaba hambriento y desfallecía
pero podía haber conseguido un guiso de carne más barato que, que el precio de su primogenitura. Fue irresponsablemente atraído por el color del potaje y no pudo negarse a sí mismo la satisfacción de probarlo, costara lo que costara, aunque fuera su eternidad, como finalmente ocurrió. Ese es el engaño del pecado. Su corazón fue tras sus ojos y sirvió a su propio vientre. Su razonamiento fue: de aquí yo voy a morir. No podía ver más allá de lo que hay en esta vida. Esaú fue probado para ver cuánto valoraba la bendición y se preocupó solamente por las cosas presentes, por las cosas terrenales, por lo que podía ver, tocar y en este caso comer en ese momento. Esa es la filosofía del pecado. La satisfacción al instante, lo demás no importa, puede esperar, ya veremos. El arrepentimiento estaba fuera de su vista. Comió y bebió, dio gusto a su paladar, satisfizo su antojo y se alegró de la magnífica comida que tuvo. Y sin importarle nada más, se levantó y se fue, sin darse cuenta del mal negocio que acababa de hacer, sin mostrar arrepentimiento. Así Esaú menospreció su primogenitura. Despreció servir a Dios, despreció su alma. No intentó anular el trato, no acudió a su padre para hacerlo, ni propuso a su hermano arreglar el asunto. Quedó satisfecha su hambre y lo demás no le importó. No hay nada de malo en la comida, está bien querer una buena comida, pero al valorar más la comida que la bendición, pecó. Esto sucede cuando ponemos las cosas temporales, las cosas del mundo, aun cuando no sean malas, antes que a Dios. Somos profanos. Poner cualquier cosa antes que a Dios es idolatría. Nuestra comodidad, nuestros deseos, cualquier cosa, no vale la pena. Si tú eres creyente, fuiste elegido para heredar bendición. No te dejes engañar por el pecado y por lo que el mundo ofrece. Lo presente te puede agradar, pero te puede robar la bendición. Espera tu herencia, aunque tarde, llegará. Vale la pena esperar. En la eternidad, junto a Cristo, hay cosas mucho mejores que las lentejas. No vendas tu herencia bendita. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas, por lo que nos muestras. Nos haces recordar que somos herederos de todas las riquezas de Cristo. Ayúdanos a valorarlas, a ponerlas en su justo lugar. Que no nos dejemos engañar por el pecado, por el mundo, por nuestra naturaleza egoísta, por no querer servirte, porque es mucha responsabilidad, como le sucedió a Esaú, porque somos hechos para eso, para gozar de ti para siempre, pero desde ahora.
Obra en tu iglesia, Padre. Ayúdanos a adorarte, a servirte como debemos. Sosténnos en este tiempo de dificultad, de oposición, de los reinos, de las potestades, de las tinieblas en contra de tu iglesia. Haz tu obra en nosotros, en tu iglesia. Quítanos toda mancha y arruga para presentarnos delante de Cristo cuando Él venga, sin mancha, sin arruga. Y que todo te dé la gloria solamente a ti, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.